virtualidad nos apoya en ciertas cosas, pero también en otras también tenemos problemas. ¿Sí? Nos toca el mar peruano. El micro está activo, por favor, chicos, ¿ya? Está activo para que ustedes también puedan hablar, no tengan problemas con eso. Vamos a empezar, vamos a empezar. Los puntos que vamos a tratar hoy día, según el examen de admisión, y yo supongo que alguno de ustedes ya es posible que también vaya a dar su examen de admisión ahora en septiembre, porque ya la OCA ha dado como fecha ya el próximo examen. No se olviden también la academia a partir del sábado va a abrir un ciclo repaso para los jóvenes que van a postular, ¿ya? No se olviden eso, turno mañana, turno tarde. Los puntos que vamos a tocar según este prospecto nuevo de San Marcos del 2019, por ejemplo, se ha incluido el tema de relieve peruano, no, perdón, relieve submarino. ¿Cuántas semanas va a ser el repaso? ¿Te refieres, Yesmi? ¿Sí? ¿Te refieres a eso, Yesmi? Sí. 3 semanas, porque septiembre es el examen. Va a ser un repaso de 3 semanas, ¿ya? Para los chicos que quieran postular, les aviso eso. Ahora, ¿cuáles son las características físicas del mar peruano? Eso siempre ha venido en examen de admisión, salvo este tema que dice relieve submarino. Este tema de relieve submarino recién se ha incluido en el prospecto del 2019. Antes no había. La UNI sí preguntaba, pero San Marcos no, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de la riqueza del mar peruano, características físicas del mar peruano, límites del mar peruano y el relieve submarino? Son los puntos que vamos a tratar ahora, ¿ya? Vamos a tratar. Aquí, por ejemplo, en este pequeño GIF podemos observar el mar, pues nuestro mar peruano. O sea, no sé si todos ustedes estén viviendo aquí en la costa, es posible que tengamos compañeros en la sierra, en la selva, pero si hemos tenido de repente alguna vez la oportunidad de viajar al mar aquí en Lima, o tal vez hemos ido al mar de Ancón, al mar de Agua Dulce, tal vez hemos estado en San Bartolo, Punta Hermosa, nuestro mar se caracteriza por estas condiciones que vemos acá. Entonces, observando aquí, ¿qué podríamos, a ver. Entonces, como dice aquí la pregunta, ¿no? ¿Qué características tiene el mar peruano? Antes de responder ello, me gustaría que ustedes también tengan presente, vamos acá a apuntar algunos. Antes de, seguramente ustedes tienen sus propias respuestas, ¿ya? Cada uno de ustedes tiene su propia respuesta. A ver, ayúdenme. ¿Qué características tiene el mar peruano? A ver, alguien de ustedes, ¿qué características me puede decir? Si lo comparo con el mar de Brasil, ¿tendría similitud nuestro mar con el mar de Brasil? ¿Tendría similitud con el mar de repente allá por Cuba? ¿Qué dicen ustedes? A ver, chicos. Algunos me dicen no. Correcto, alguien me está diciendo no. Muy bien, Marilyn. La pregunta es, ¿por qué no podríamos decir que las características de nuestro mar no tienen similitud con el mar de Brasil? ¿Por qué sería? ¿Qué tiene nuestro mar diferente al mar de Brasil? Porque, mira, pero hay una cuestión, mira, acá está Perú, acá está nuestro mar, y yo puedo observar que el mar de Perú, el mar de Brasil, tienen pues la misma latitud. Y por lo tanto deberían tener las mismas condiciones. ¿Y por qué no se da? ¿Por qué no son iguales? Entonces, antes de ello, por eso les decía, ajá, eso es, muy bien, muy bien. Por ahí me dice, Álvaro me dice, profesora, porque nuestro mar es de agua fría. Exacto. Y la pregunta sería, aquí está todo nuestro mar, desde Tumbes hasta Tacna. La pregunta será, ¿todo el mar peruano es frío de Tumbes a Tacna?
¿Qué dicen ustedes? No, correcto. Muy bien ahí, Álvaro. Muy bien, Marilyn. Muy bien. Ahí Gustavo también está dando alguna respuesta. Ya, vamos a aclarar entonces eso antes de todo. Exacto. Entonces, primero, antes de respondernos esto, debemos tener presente que nuestro mar, el mar peruano, está ubicado, nuestro mar, vamos a ponerlo aquí, la ubicación de nuestro mar es de una zona de baja latitud. Nuestro mar está ubicado, es decir, todo el Perú está ubicado en una zona de baja latitud. Y por tanto, si nuestro mar, nuestro territorio tiene una ubicación de baja latitud, ¿cuáles deberían de ser las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones o características de un mar tropical? ¿Cuáles son las condiciones de un mar tropical? ¿Cuáles son esas condiciones de un mar tropical? Así debería de ser. Entonces tú dirías de baja salinidad, ¿cierto o no? De baja salinidad, de un color azulado, exacto, cálido, correcto, color azulado, ¿ve? Baja salinidad, color azulado. Otro, por ejemplo, rico no, baja biomasa pesquera, baja biomasa pesquera, baja biomasa pesquera. Correcto. Un mar de estas condiciones tiene poco afloramiento, ¿no? Tiene poco afloramiento. Así. Ahora, la pregunta es, ¿nuestro mar tiene estas condiciones? Justamente como ustedes lo dicen por ahí, varios de ustedes dicen, no, nuestro mar se caracteriza por ser frío, como ahí lo señala Álvaro, Gustavo también dice, el mar peruano tiene 2 tipos de agua, eso es. Entonces, el Perú, por su ubicación de baja latitud, debería de ser así. Sin embargo, nosotros tenemos que tener presente que el mar peruano tiene 2 zonas muy conocidas. Tiene una zona de mar cálido y tiene una zona de mar frío. Lo que sí es necesario recordar es que la mayor amplitud es fría. Mira, si te das cuenta, de aquí, todo esto es frío. Y este pedacito es mar cálido solamente en Piura y Tumbes. Y es frío, pues, en el resto del territorio. Eso es, a ver. No sé si estamos ahí de acuerdo todos. Estamos de acuerdo todos, a ver. Entonces, también para ello es necesario recordar, también importantísimo, que nuestro territorio, nuestra costa, tenemos pues aquí la costa norte, toda esta zona de la costa norte, ¿no? Costa centro, esta zona de la costa norte, la costa centro y la costa sur. Entonces, el mar es cálido en la costa norte y es frío en la costa centro y en la costa sur. Eso también es importante. Entonces, conclusión, las características. Entonces, como la mayor extensión del mar peruano es frío, a veces cometemos el error de decir que el mar peruano tiene características de mar frío, salado, verdoso. Pero no es tan correcto eso, ¿no? Hay que aclarar siempre, porque en un examen de admisión nos podrían engañar por ahí, ¿no? Pero a veces tendemos a decir que el mar peruano es frío, verdoso. ¿Por qué? Porque en su mayor amplitud se caracteriza por ser así, como ustedes lo están observando acá, ¿ve? ¿Está bien? ¿Ya? Eso es. Muy bien, entonces, observando nuestro mar, este mar que ustedes ven acá es un mar de la zona centro y sur, donde el mar es frío, salado, verde, así un verde oscuro, incluso esa tonalidad de verde oscuro es más intensa todavía en la época de invierno, ¿no?
porque pues en el invierno el afloramiento va a ser más intenso, mientras que en el verano el afloramiento se reduce por la disminución de la velocidad de los vientos alisios o de la corriente peruana, ¿ya? Muy bien, chicos. Díganme ustedes, a ver, Adrián, díganme Álvaro, si ahí tienen alguna duda para seguir avanzando. ¿Qué dicen? Cuando digo baja biomasa pesquera, lo que pasa que no te olvides que la mayor producción no es muy buena pregunta ahí, esa pregunta, Adrián, muy buena, me dice, profesora, decir baja biomasa pesquera es lo mismo que decir baja biodiversidad. No, no es lo mismo. Los mares tropicales, no se olviden ustedes por ecología, que las zonas tropicales son las más ricas en biodiversidad. Por lo tanto, un mar tropical es rico en biodiversidad. Pero les comento que mucha de esa biodiversidad que tiene un mar tropical, mucha de esa biodiversidad ictiológica, o sea, de peces, muchas veces no son comestibles. Entonces, cuando yo digo baja biomasa pesquera, me estoy refiriendo fundamentalmente a lo que podríamos aprovechar para nuestro consumo humano. Pero eso no significa que este mar tropical no sea rico en especies tropicales. Son los mares ricos en biodiversidad, más no para la pesca. ¿Está bien? No, también gracias a Adrián por la pregunta, porque eso nos ayuda a explicar aún más a nosotros. No sé si me han entendido el resto, chicos, por favor. ¿Me han entendido el resto? No es lo mismo decir que un mar es rico en biomasa pesquera y voy a decir que por ser rico en biomasa pesquera es rico en biodiversidad marina. No, no necesariamente. Los mares tropicales son riquísimos en biodiversidad marina y muchas de esas especies no son comestibles. Incluso muchas de ellas tienen bastante toxinas que no son incluso comestibles. Exacto. Entonces, en estos mares de agua fría, por ser frío, las especies, los peces que ahí habitan en cardúmenes. Entonces, en grandes cantidades, y eso lo hace más favorable para la pesca industrial, por ejemplo. Y algunas de esas especies las consumimos. A pesar de que incluso algunas son más grasosas, que no son tan buenas para el consumo humano en realidad, porque al ser muy grasosas a veces puede afectarnos un poco con alergias, ¿no? No sé si ustedes han tenido, de repente alguien por ahí, ustedes tiene problemas, incluso los doctores dicen, señora, su niño o su hijo es alérgico y mejor hay que darle pescado blanco, ¿no? Por ejemplo, porque los pescados oscuritos, que son ricos en omega, son de aguas frías, y los pescados blancos son de agua cálida. Ajá, esos pescados más caros son de agua cálida. ¿Ya? Muy bien, chicos. Gracias también por las preguntas. Vamos a ir avanzando. Vamos avanzando entonces. Y vamos a empezar con los límites, ¿ya? Vamos a hablar de los límites. No te vayas a olvidar, acá en el norte tenemos límites con Ecuador, el cual se conoce como el límite, y está esa línea que separa el mar peruano con el mar ecuatoriano. Se conoce como el paralelo Boca de Capones. Entonces ahí tenemos el límite al norte. Otra cosa, no te olvides que nuestra amplitud, la soberanía del Estado peruano, termina a las 200 millas. Es decir, a los 371 kilómetros, ya si esta es nuestra soberanía, este es nuestro mar que nos pertenece, pasando las 200 millas, estaríamos ya en aguas internacionales. Aguas internacionales. Entonces, esto ya incluso para La Haya, esta zona se conoce como zona, pues, mar, ¿cómo le llaman? Patrimonio de la humanidad, ¿no? Este es mar internacional, no le pertenece a nadie, y más bien sería pues de toda la humanidad, ¿no? Entonces, hasta las 200 millas termina nuestra soberanía y aquí está empezando ya el mar internacional. Y por el sur, el límite, no te vayas a olvidar que el sinónimo de norte, septentrional o boreal.
límite meridional, sur o austral. Ahí tenemos el límite que separa el mar peruano del mar chileno, el paralelo, hito número 1 de la Concordia, le llaman, ¿no? Ese es. Ahora, ¿cuándo se definió este límite por el sur? No se olviden que este límite es reciente. Esto se ha definido recientemente. No ¿qué pasa si en un examen yo les digo, este límite se ha definido a través de un convenio entre Perú y Chile? ¿Ustedes qué dirían a eso? ¿Verdadero o falso? Chicos, una consulta. Alguien de ustedes me está hablando, de repente ni siquiera me he dado cuenta. De repente mi micro no está bien. Ajá, muy bien, Gustavo. En realidad el 2008. El 2008, con el gobierno de este segundo gobierno de Alan García, el Estado peruano hace la demanda ante la Haya. Ya hace la demanda ante la Haya y la resolución final de esta demanda salió recién en el 2014. Este límite inicia la demanda ante la Haya, no lo olvides, inicia el 2008 y finaliza el 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala. ¿Ya? Entonces, inicia aquí y termina aquí. Claro, la demanda se hizo durante el segundo gobierno de Alan García, el 2008. Ajá, sí, sí, ya. Entonces, pero la pregunta, ¿qué pasa si les decíamos en un examen de repente la definición del límite meridional o límite austral con Chile se definió entre ambos países? ¿Sería verdadero o falso? Ambos países deciden señalar sus límites. Eso, claro. Eso sería falso, porque Perú y Chile no fueron los que se tomaron las decisiones, no. El que toma al final, el que define toda esta situación va a ser la Corte Internacional de la Haya. Eso es, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que toma como definición la Haya? Dice, muy bien, vamos a tomar como límite lo que pasa que antes de que la Haya señalara todo esto, Chile decía que su límite entre mar peruano con el mar peruano era este. ¿Cómo se llamaba este límite? Se llamaba paralelo hito número 1 de la Concordia. Este límite se llamaba así. Entonces, Chile decía, ese es mi límite y termina a las 200 millas. Entonces, cuando el Perú hace la demanda ante la Haya, le va a decir, ¿sabes qué? Ni para ti ni para mí. ¿Sabes qué te parece si el límite más bien, se supone que mi límite del mar peruano debe terminar acá? Todo esto es mío. Todo esto es mío. Entonces, Perú le dice a Chile, ¿qué te parece si trazamos una bisectriz ni para ti ni para mí? Entonces, que el nuevo límite sea acá. Y Chile dijo no, porque para Chile siempre fue esto. Entonces, ¿a quién le hizo caso la Haya? ¿Le hizo caso al Perú? ¿A quién le hizo caso la Haya? A ninguno de los dos. ¿Qué dijo la Haya? Va a seguir siendo el paralelo hito número 1, pero ya no hasta las 200 millas, sino hasta las 80 millas. Entonces, antes era hasta las 200 millas, ahora es hasta las 80 millas. Luego se traza. Entonces, primero es un paralelo, luego una equidistante y una vertical. Y ese es el nuevo límite. 3 rectas. 1, 2 y 3. Son las 3 rectas que van a separar al mar peruano-chileno. ¿Cuándo se definió eso? Se definió el 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, cuando inicia la denuncia durante el segundo gobierno de Alan García. ¿Ya? ¿Está bien? Correcto. Y lo demás es mar internacional. Sí, y lo demás. Entonces, toda esta área que ustedes ven acá, toda esta área que ustedes ven aquí es el área que se ha recuperado. Y ahora, y todo esto ya hemos terminado por perder porque todo esto ya le pertenece hoy día a Chile. ¿Ya? Está bien.
Ya, no te olvides que nuestra soberanía termina a las 200 millas. Hasta aquí es lo que has recuperado y todo lo demás sería pues mar internacional. ¿Ya? Muy bien. ¿Está bien? ¿Alguna duda, chicos, por favor? ¿Alguna duda, por favor? ¿Todo bien? Ya, vamos avanzando entonces. Ahora sí, nos vamos a este punto que les decía hace un rato que ha incluido en su nuevo prospecto San Marcos, que es relieve submarino, ¿ya? Relieve submarino. Vamos entonces por ahí. Vamos a empezar con este relieve muy importante. Entonces, cuando hablamos del mar peruano, aquí rapidísimo, ¿ya? Tienes acá el mar, ¿ya? Aquí está nuestra costa, están nuestros pequeños cerritos. Ya está. Entonces, aquí está la placa de Nazca, que se introduce bajo la Sudamericana. Ahí está la placa de Nazca y todo esto es el mar. Aquí está la costa, vamos a poner que aquí está el Callao, ¿está bien? Y todo esto es el mar. Este relieve que continúa nuestra costa, donde vamos a encontrar la mayor cantidad de pececitos, es esto que estamos viendo aquí. Esto que tú ves acá. Este relieve de mayor pendiente, ¿no? Es lo que continúa aquí. Y por acá, por ejemplo, se encuentran las fosas. Aquí está la fosa. ¿Me entienden? Vamos a hablar de este pedazo de aquí. Este relieve que es muy importante, el cual se conoce como zócalo o plataforma continental. ¿Está bien, chicos? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Claro, claro, esta zona es rica en peces porque es la zona más iluminada. Es una zona fótica. En vez de decir iluminada o zona con luz, puedo decir zona fótica. Muy bien. Entonces, este relieve, de este vamos a hablar. Ahora, del resto de relieves, por ejemplo, el talud, ¿no? La fosa, incluso la dorsal de Nazca que se encuentra aquí, están dentro del anexo. Solamente vamos a hablar de esta parte llamada zócalo. El restante lo van a encontrar ustedes como anexo. ¿Está bien? Muy bien, vamos entonces, dice, este zócalo, llamado también plataforma continental, es la unidad comprendida por la continuación de la costa, la continuación. Se extiende, dice, hasta los 200 metros de profundidad. Esto tiene 200 metros de profundidad, te están diciendo. 200 metros de profundidad, más o menos, serán pues como unos, a ver, un edificio de 30 pisos, unos 4, 5 edificios de 30 pisos, ¿no? Más o menos esa sería la profundidad de este zócalo. Y el talud ya es este ya. Cuando a ti te dicen cómo se llama ese relieve accidentado del mar, cómo se llama ese relieve accidentado del mar, le vamos a llamar talud. Este es el talud. Este es el zócalo, este es el talud. Aquí vamos a encontrar la fosa. Aquí está la dorsal de Nazca. ¿Está bien? Ya. Entonces, como ya me están siguiendo, vamos a ir avanzando por ahí. Muy bien, entonces estamos hablando de ese relieve muy importante. Ajá, claro, lo que pasa es que como esta zona es accidentada, es golpeada por el movimiento de las aguas, incluso dice que acá hay cañones por el golpe del agua, ¿no? Esta zona, sí, sí, tiene razón, ahí hay cañones. ¿Cuál es la importancia del zócalo? Que es una zona iluminada. Si es una zona iluminada, es una zona donde se produce la fotosíntesis, ¿no? Zona fótica y la zona más profunda ya sería la zona afótica. Zona con luz, zona sin luz. Y como es la zona fótica, ¿no? Vamos a encontrar cantidad de aquí donde vamos a encontrar la mayor cantidad de fitoplancton por la iluminación misma, ¿no? Concentración de fitoplancton, de zooplancton, y mientras más fitoplancton hay, mientras más zooplancton hay, ¿qué es lo que vamos a encontrar?
vamos a encontrar mayor cantidad de peces, porque ellos viven de esas especies. También es importante porque en esta zona vamos a encontrar depósitos de petróleo, porque como estas, así como hoy día encontramos cantidad de peces, durante el Mesozoico había cantidad de especies dinosaurios marinos que los que murieron se han ido depositando en la base de este zócalo, al descomponerse se han ido convirtiendo en petróleo. No lo vayas a olvidar. Y esta zona es justamente la zona del afloramiento, ¿no? La zona del afloramiento, donde el agua fría asciende, el agua caliente desciende, ¿no? El agua fría sube, el agua caliente baja. A eso le llamamos afloramiento, el ascenso de agua fría a la superficie. Otro sinónimo de afloramiento también le decimos surgencia marina. Todo eso ocurre aquí en el Zócalo. Por eso decimos que el Zócalo es un relieve muy importante del mar. ¿Ya? ¿Estamos ahí de acuerdo? ¿Alguna pregunta para pasar a la siguiente? A la siguiente hojita pasamos. ¿Sí? Vamos avanzando. Surgencia marina. En vez de decirle afloramiento, le decimos surgencia marina. ¿Ya? Esta zona es la zona de afloramiento o zona de surgencia marina. Es la zona más rica en biomasa pesquera, es la zona más rica en fitoplancton, en zooplancton, es la zona de concentración de nutrientes, etcétera, etcétera. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora, mira, si en este zócalo, si como les decía hace un rato, si en ese relieve es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de peces, en ese relieve llamado zócalo, es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de peces. ¿Qué pasa si este zócalo es más amplio? Es decir, ¿qué pasa si este zócalo es más angosto? ¿O qué pasa si este zócalo es más amplio? O sea, imagínense que hay lugares donde hay más zócalo, hay lugares donde es intermedio y hay lugares donde el zócalo es muy angosto. ¿Cuáles serían las consecuencias? Por ejemplo, donde el zócalo es más amplio, que vamos a tener, claro, como tú dices muy bien, Adrián, donde el zócalo sea más amplio, pues ahora va a haber, claro, va a haber más peces, más peces. Donde hay menos, pues habrá menos peces. Acá será un intermedio. Correcto. Ahora, entonces si a ti te preguntan, ¿por qué Chimbote, no? Creen que sea, ¿por qué será pues que Chimbote es la zona de mayor producción pesquera? ¿Por qué Chimbote es la zona de mayor producción pesquera? Ah, eso es, claro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que en la zona centro, no sé si ustedes se acuerdan el tema del relieve costero. El relieve costero cuando hablábamos de los tablazos, por ejemplo. Hablábamos de la costa norte, costa centro y costa sur. No sé si ustedes se acuerdan, cuando decíamos que la costa norte está en proceso de levantamiento, la costa centro más bien en zona de hundimiento y la costa sur en levantamiento reciente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como la costa centro está en hundimiento, la costa centro tiene más zócalo. Como la costa norte se está levantando, este zócalo poco a poco se ha ido reduciendo y es por eso que acabamos de encontrar tablazos. Los tablazos son este relieve, los zócalos que ahora están en la superficie, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Chimbote tiene más zócalo, por eso que tiene más pesca. Como tú dices, Chimbote tiene la mayor amplitud. Chimbote tiene la mayor amplitud y en general la costa centro. ¿Por qué la costa centro? Porque la costa centro se encuentra en proceso de hundimiento. Y como se está hundiendo, este relieve de la costa se está hundiendo, entonces eso está haciendo que el zócalo crezca cada vez más. Eso es importante.
Entonces, ¿qué decimos? En la costa norte el zócalo alcanza más o menos entre 40 y 50 kilómetros de amplitud. En la costa centro, mira, 140 kilómetros. Y en la costa sur de 2 a 4 kilómetros. Ahora, imagínate que en la costa centro hay más zócalo, por lo tanto, hay más afloramiento, hay más micronutrientes y por lo tanto mayor producción pesquera. Es cierto, si usted, muy bien, ¿no? Claro, como tú estás observando, la diferencia es bastante, ¿no? 40 a 50 kilómetros, 140, y el sur de 2 a 4 kilómetros. Y aunque ustedes no lo crean, chicos, a pesar que su zócalo del sur es una cosita angosta, ¿no? Este es un mar, vamos, así es un mar, este es su zócalo angostito, mientras que aquí el zócalo es inmensamente grande, ¿no? La amplio, en el norte más o menos, zócalo así, ¿correcto? Aunque ustedes no lo crean, chicos, a pesar que su zócalo en el sur es más angostito, su producción pesquera es buena. ¿Y saben por qué? Porque no te olvides que el centro y sur, su mar es frío y tiene más afloramiento. Esta zona centro y sur tiene más afloramiento. Y a pesar que es angostito, pues Arequipa tiene una buena producción pesquera. La zona de Pisco, Ica, toda esta zona tienen buena producción pesquera porque el mar es frío. Y el afloramiento en el sur, centro, es más intenso todavía, ¿no? Imagínense que tuvieran más zócalos, serían mucho más ricos en producción pesquera. ¿Está bien? Entonces, conclusión. El ancho del zócalo es variable. Tengan mucho cuidado para el examen de admisión ahí. El zócalo es variable, ¿no? ¿Por qué la costa centro es más amplio? Porque la costa centro está en proceso de hundimiento. Eso no lo olviden, está en hundimiento, ¿ya? Por eso que tiene más zócalo. En cambio, la costa norte está pues levantándose por epirogénesis, lo que ha generado pues que el norte tenga mayor cantidad de tablazos. ¿Y qué pasa si yo te digo que la costa centro tiene abundantes tablazos? ¿Qué me dirías tú? ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien, Ricardo, falso. La costa centro. Otra vez vuelvo a preguntar, ¿qué pasa si te digo que la costa centro tiene abundante cantidad de tablazos? ¿Qué dirías tú? Ajá, falso. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Yo no quiero que tú memorices, quiero que tú lo deduzcas, lo razones para tu examen de admisión. ¿Por qué la costa centro no podría tener abundancia de tablazos? ¿Por qué la costa centro está en hundimiento, pues? Si se está hundiendo, ¿cómo va a haber tablazos? Más bien la costa centro tiene escasos tablazos. Más bien en la costa norte hay abundantes tablazos porque el zócalo ahí se está levantando. ¿Entendieron? En vez, no hay que memorizar, sino también hay que saber la base y con eso para un examen nos podemos ayudar. Muy bien, eso, gracias, Mari. Vamos entonces avanzando. Vamos avanzando. Eso es. Y como les decía, ajá, ahí está, sí están los otros relieves, pensé que les habían puesto en anexos. Fíjense ustedes acá. Tenemos entonces el zócalo y aquí ya empieza este relieve accidentado. Si el zócalo tiene 200 metros de profundidad, miren el talud, ¿cuánto de profundidad tiene? Hasta unos 4.000 metros de profundidad. El talud es la zona más accidentada, como alguien por ahí decía, profesor, ahí hay cañones, sí, efectivamente hay cañones, es una zona muy, muy profunda. Entonces tenemos el talud que llega más o menos a los 4.000 metros bajo el nivel del mar, es una zona ya afótica, que significa oscura, ¿no? Otro de los relieves importantes también, ¿no? Es la fosa. La fosa, ustedes saben, por el tema de tectónica, ¿no? Entonces, hace un rato veíamos, aquí está el mar, aquí está nuestra costa, ahí están nuestros cerritos, aquí está el zócalo, aquí está el talud, ¿no? Ahí está, todo esto es la placa sudamericana, aquí está la placa de Nazca que se mete bajo la otra, ahí está, ¿ve? Este relieve se llama
fosa. ¿Qué es la fosa? Es la abertura que se ha generado producto del hundimiento de esta placa bajo la sudamericana. Y dicen que la placa de Nazca, esta placa de Nazca se está fracturando, más o menos por acá se está rompiendo. Esta fractura está generando el afloramiento de magma, lo que ha formado una cordillera de material magmático llamada la dorsal de Nazca. ¿Ya? No vayan a, tengan mucho cuidado. Recordando el tema de geodinámica interna, ustedes se acuerdan que nosotros estamos en un borde donde las placas se chocan. Y a eso se llama convergencia de placas. Y producto de eso se forman las fosas. Y las dorsales no las vamos a encontrar en convergencia. ¿Se acuerdan que la dorsal más grande está en medio del océano Atlántico? Entonces la pregunta es, profesor, entonces, ¿por qué usted habla de una dorsal de Nazca? Efectivamente, la dorsal de Nazca no está en la zona de convergencia, está en la misma placa de Nazca. Es que esta placa dice que se está fracturando y esto está generando afloramiento de material magmático, lo que está enfriándose y formando una cordillera, pero no aquí, está en las profundidades oceánicas. Está pues a distancias lejanas de donde se da el choque de ambas placas. No sé si logran entenderme ahí, chicos. ¿Está bien? ¿Sí o no? Ya, ok, otra vez. Mira, fíjate. Lo que pasa, mira acá, si tú recuerdas el tema de tectónica, esta es la placa sudamericana y la placa de Nazca está viniendo por acá. Esto que estoy colocando acá, esta es la placa de Nazca que se mete bajo la sudamericana. Producto de este choque de estas placas se forma esta abertura que llamamos fosa. Las fosas son relieves profundos de la corteza, producto de que una placa se mete bajo la otra. ¿Ve? Aquí se está metiendo la placa de Nazca debajo de la otra. Las dorsales más bien se producen donde las placas se separan. Acá la placa africana se está yendo hacia el otro lado y la placa sudamericana se está yendo al otro lado y encima de ella está el océano Atlántico. Y como estas dos placas se separan, aquí hay afloramiento de magma, esto ha formado la dorsal del Atlántico. ¿Está bien? Entonces, aquí no puede haber dorsales porque nosotros estamos en el borde de placas de convergencia. Lo que está sucediendo es que esta placa de Nazca se está quebrando aquí, se está rompiendo de tanta convergencia, de tanta fricción, aquí se está rompiendo. Esto ha generado ascenso de material, lo cual ha formado una cordillera acá, pero no aquí. Tengan cuidado porque las dorsales se forman en separación de placas. Aquí hay una dorsal, pero muy lejos de esta zona. Claro, las dorsales son en las zonas de divergencia, donde las placas se separan. En ambos lugares hay cordilleras. A esta le llamas cordilleras submarinas y a esta, los Andes, es cordillera continental. Esto es cordillera submarina y esta es cordillera continental, los Andes. ¿Cuál es la diferencia? Esto se forma por choque de placas y esto se forma por separación de placas. Y esto es, en vez de llamarle cordillera oceánica, se llaman dorsales. Y estas se llaman cordilleras continentales. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Han recordado el tema? ¿Está bien, Adrián? ¿Está bien, Álvaro? Sí, chicos, ¿estamos bien? Ximena, ¿estamos bien? Ricardo, ¿estamos bien? Andrea, Antonella, Diana, Luz, Marily, Said, Verónica, Ximena, ¿estamos bien, chicos? Ajá, muy bien, eso es. A mí me gusta que me respondan, aunque sea con una palabrita, porque así yo sé que me están escuchando, porque de repente hasta el internet se me va y ni cuenta me doy. ¿Está bien? Eso es, muy bien, chicos. Eso es, Gustavo, perfecto. Entonces,
Ese es el relieve submarino. Hablar de relieve submarino también es hablar de tectónica de placas, ¿no? También es hablar de tectónica de placas. Entonces tenemos el zócalo, tenemos el talud y tenemos la fosa, ¿sí? Muy bien, Luz. Y allá en las profundidades donde la placa se está rompiendo, ahí está la dorsal de Nazca. Eso es. Tenemos entonces esos relieves muy importantes, ¿ya? Talud, fosa y la dorsal de Nazca, ¿no? La dorsal de Nazca, un relieve muy importante, producto de la ruptura de la placa de Nazca. Entonces, si acá en la imagen vemos, este es el límite de la placa de Nazca con la placa sudamericana, está la cordillera de los Andes, la dorsal de Nazca está en estas profundidades, no está en el límite, porque esto es convergencia. Acá la placa de Nazca se está rompiendo y en estas profundidades se está formando una cordillera. A eso se llama la dorsal de Nazca. Muy bien, vamos avanzando. Entonces, pero y si nos preguntaran de todos estos relieves submarinos, entre zócalo, talud, fosa y dorsal, ¿cuál de todos esos relieves es el más importante para nuestra economía? ¿No? ¿Cuál es el más importante para nuestra economía, para nuestra ecología? Claro, el zócalo o plataforma. Claro que sí, porque ahí vamos a encontrar peces, ahí vamos a encontrar petróleo, incluso ahí hay afloramiento, ¿no? Ese afloramiento genera frialdad del mar, esa frialdad del mar genera nuestros desiertos, etcétera, etcétera. Muy bien, chicos, muy bien. Ya está. Ahora pasamos a otro punto. ¿Cuáles son las características físicas de nuestro mar peruano? Y como ya lo hemos visto dentro de la introducción, va a ser más rápido. Primero les decía, antes de querer entender cuáles son las características de nuestro mar, debemos entender que nuestro mar no es homogéneo. No todo el mar es frío o no todo el mar es cálido. Eso hay que entender primero. Tenemos dos zonas muy marcadas. La zona norte, Tumbes Piura, donde la influencia es de un mar caliente, ¿no? O mar cálido, y sus características de este mar cálido. Mira, mira, mira cómo es. Azulado, nubes de lluvia, cumulonimbus, ¿no? Ese es el mar del Tumbes y Piura. El norte, cuando tú dices el mar cálido norte, estamos hablando específicamente para Tumbes y Piura. Toda esta zona sería pues para el mar de Tumbes y Piura. Tal vez algunos tienen la oportunidad de haber viajado. Creo que, bueno, se acuerdan del sismo que ha vivido Piura, ¿no? Ahí ha estado el presidente recientemente ha estado conversando con los alcaldes y gobernador regional de Piura, ¿no? Presidente Pedro Castillo. Muy bien. El norte, y luego tenemos la costa centro y la costa sur. Esta zona de mar frío, ¿no? La zona de mar frío. Mira, mira la diferencia del mar. Aquí azulado, ¿no? Aquí ya el mar es verdoso, parece sucio, ¿no? Entonces, esta zona de mar frío, que vamos a tenerlo así desde lo que sería Lambayeque, desde Lambayeque hasta Tacna, y lo que continúa pues hacia Chile. Todo lo que es la costa centro, todo lo que sería la costa centro y sur. La costa centro y sur. Y cuando hablamos de Tumbes y Piura, estamos hablando de la costa norte. Eso también siempre hay que tenerlo presente. Y este límite de este mar cálido, ¿no? Este límite de este mar cálido acá se conoce como punta, todo este límite se conoce como punta agujas. Punta agujas. Punta agujas se encuentra a 5 grados de latitud sur, allá pues en Piura. ¿Ve? ¿Cuáles son las características de este mar cálido? Temperaturas superiores a 21 grados centígrados,
¿no? La salinidad es menor al 33%, su color azulado. ¿Y azulado por qué, chicos? ¿Por qué sería azulado? Dígame, ¿por qué sería azulado? ¿Por qué la costa norte tiene un mar azulado? Escaso fitoplancton, claro, escaso fitoplancton, correcto. Y la zona del centro y sur, desde Lambayeque, Tacna, ¿no? El mar es frío, temperaturas por debajo de 19 grados centígrados. La temperatura es 19 grados centígrados por debajo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando puede ocurrir que si la temperatura mínima es 21, puede ocurrir que temperaturas sean menores a estas? En Tumbes y Piura, sí, entonces estamos viviendo el fenómeno de la niña. ¿Y qué pasa cuando la temperatura máxima de este mar frío 19, escuchamos que está a 20, 21? Ah, fenómeno del niño, pues. Por eso es importante estas temperaturas mínimas. ¿Qué pasa si es invierno y la temperatura de Tumbes y Piura de su mar está por encima de 23? Fenómeno del niño. ¿Qué pasa si la temperatura, si es invierno y la temperatura del mar frío está a 19, a 18? Uy, no, estamos en fenómeno del niño. Eso es, temperaturas mínimas nos sirven para eso. Alta salinidad, mayor al 34%, color verdoso, por ejemplo. Verdoso, ¿por qué? Porque el mar frío es verdoso. ¿Por qué el mar frío es verdoso, chicos? A ver. Si tú me dijiste hace un rato, es azulado por escaso fitoplancton, en este caso será pues la abundancia de fitoplancton. Pero como ustedes llevan biología, San Marcos se le ocurre preguntar en una de ellas. Lo que pasa es que cuando uno habla de algas, hablamos de variedades de ellas. Algas rodofitas, algas diatomeas y otras variedades de algas. Las rodofitas, por ejemplo, son las que le dan tonalidad rojiza. Hay algas de parduzcas. Hay algas que le dan el color dorado, pardo dorado, le dan color también verdoso. La pregunta es cuál de esas algas rodofitas, las diatomeas y las otras variedades, cuál de ellas le dan el color verdoso. San Marcos preguntó. Y por biología ustedes tenían que haber respondido. ¿Cuáles son esas algas? Las rodofitas, les comento que le dan color rojizo. Por ejemplo, allá el mar rojo, le dicen mar rojo porque se torna de color rojo por la abundancia de algas rodofitas. ¿Cuáles son las que le dan color verdoso? Son las diatomeas. Pregunta de examen de admisión 2019 San Marcos. Las diatomeas le dan ese color verdoso. ¿Ya? Vale, entonces ahí estamos viendo que nuestro mar no es homogéneo. Tenemos mar cálido y mar frío. No es homogéneo. ¿Ya? ¿Cuál de estos dos mares nos corresponde por nuestra ubicación geográfica? ¿Cuál de estos dos tipos de mar nos corresponden por nuestra ubicación geográfica? Exacto, está bien, está bien. Por nuestra ubicación geográfica nos corresponde el mar cálido. Profesora, ¿a qué se refiere usted cuando dice ubicación geográfica? Ah, pues que estamos a baja latitud. Y por nuestra baja latitud nos corresponde pues este mar cálido. Sin embargo, tenemos mar frío en su mayor extensión. La pregunta sería, ¿y por qué ese mar es frío? Ah, pues eso se responde ya con varios temas. Corriente peruana, ¿no? El afloramiento, el anticiclón del Pacífico Sur, los vientos alisios, todo eso contribuye a que nuestro mar sea frío. ¿Correcto? Fundamentalmente sería primero el afloramiento, luego le sigue pues la corriente peruana, luego le sigue los vientos alisios, luego el anticiclón, ¿no? Ese es. Vamos entonces ahora, ¿cuáles son esos factores que generan la riqueza de nuestro mar peruano? ¿Por qué nuestro mar es tan rico, no? ¿Por qué nuestro mar es tan rico?
¿Cuáles son esos factores que generan la riqueza de nuestro mar? A ver, díganme ustedes cuáles serían. ¿Por qué el mar peruano es tan rico? ¿Mm? ¿Por qué sería el mar peruano tan rico, chicos? Díganme factores. A ver, uno, por la amplitud del zócalo. Muy bien. Ya, sigan. ¿Por qué el mar peruano es rico? Me han dicho porque el zócalo es amplio. Ya, bien. La alta salinidad, muy bien. Por la frialdad también, por el afloramiento, muy bien. Todos esos factores generan la riqueza. El afloramiento, la amplitud del zócalo, la abundancia de plancton, muy bien. Cuando uno habla de plancton, estamos refiriéndonos al zooplancton y al fitoplancton. Y a eso le podríamos sumar las sales, que pueden ser cloruro de sodio, que podrían ser nitratos, fosfatos, silicatos, que generan también riqueza de nuestro mar. Eso es, chicos, muy bien. Ustedes están muy bien con las respuestas. Todos han acertado. Entonces, cuando hablamos de los factores que generan la riqueza en nuestro mar, en primer lugar es el zócalo, ¿no? ¿Y por qué el zócalo? Porque en ese lugar donde se concentran los nutrientes es gracias a que aquí se produce el afloramiento, aquí se produce la fotosíntesis, aquí se favorece al afloramiento, aquí se concentran los nutrientes y aquí hay fotosíntesis. Eso lo hace ser rico. Y no te olvides que este zócalo no es homogéneo. Vamos a encontrar que tiene su mayor amplitud en la costa centro y por eso, pues que en esa zona la producción pesquera es mayor. Por ejemplo, en Chimbote, el puerto de Chimbote, Samanco y Cosco son los puertos pesqueros más importantes del Perú y a nivel mundial el Perú está en la sexta producción de derivados de la pesca, ¿no? Pero si te preguntan en producción pesquera de anchoveta, estamos en primer lugar. ¿No? Caso que dice que el gobierno ha prohibido pues la extracción de anchovetas, sin embargo, hay denuncias de que se hacen pues de manera de contrabando, ¿no? Muy bien, ese es el zócalo. El zócalo es muy importante, ¿no? Que vamos a encontrar, como decíamos hace un rato, hasta los 200 metros de profundidad y ahí los rayos solares se intensifican, lo que genera pues la fotosíntesis, el afloramiento. Ahí está el afloramiento, miren. Esto es lo que llamamos el afloramiento, ¿no? Un movimiento constante de las aguas frías, profundas, ascienden hacia la superficie, producto del movimiento de los vientos alisios, el efecto de Coriolis. ¿Se acuerdan qué era el efecto de Coriolis, chicos? ¿Se acuerdan qué era el efecto de Coriolis? ¿Sí o no? ¿Sí? Todo lo que se mueve sobre la superficie terrestre empieza a desviarse. Se desvían los vientos, se desvían las corrientes marinas, los anticiclones, etc. En el norte se desvían de manera horaria y en el sur los alisios vienen así y aquí se desvían, en el norte de manera horaria y en el sur de manera antihoraria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los alisios vienen desde el sur y se empiezan a desviar. Ese movimiento de las aguas superficiales es lo que genera justamente el afloramiento. Eso es lo que está generando el movimiento de las aguas. ¿Está bien? Ya está. Entonces, ¿qué es gracias a qué se produce el afloramiento? A los vientos alisios, el efecto de Coriolis y todo ese proceso. ¿Qué cosa es el afloramiento? Es el ascenso de las aguas profundas hacia la superficie. Hace un rato también les había comentado que en vez de llamarle afloramiento, también le podríamos llamar surgencia marina. También se le conoce así, como surgencia marina, que significa ascenso de aguas frías hacia la superficie. El afloramiento genera, dice, ¿qué es lo que genera el afloramiento? ¿Qué es lo que genera el afloramiento? Frialdad de sus aguas. ¿Qué genera? Alto contenido de oxígeno. ¿Qué más genera? ¿Qué más está generando? Alto contenido de nutrientes. ¿Qué es lo que pasa, no?
Los nutrientes, producto del afloramiento, los nutrientes que se encuentran por fuerza de gravedad en la base de este zócalo ascienden. Al llegar a la superficie, estos nutrientes entran en contacto con la luz y por lo tanto se produce más fotosíntesis. A eso se está refiriendo. Entonces, frialdad de las aguas, alto contenido de oxígeno, el mismo movimiento genera, pues, donde hay movimiento hay vida, como dicen, ¿no? Entonces, alto contenido de nutrientes al elevar los minerales de la base hacia la superficie, eso nos estamos refiriendo. A ver. La alta salinidad también, claro, ustedes saben que la sal que vamos a encontrar en nuestro mar es producto del desplazamiento continuo de millones y millones de años. Las aguas de los ríos han ido desplazando la sal hacia el mar y producto de la gravedad van a ser precipitados a la base de este zócalo. Y este afloramiento con su surgencia o ascenso lo que genera es la mezcla, disuelve la sal en el agua, ¿no? Lo que genera la salinidad alta de nuestras aguas. Entonces, como dice acá, ¿no? Frialdad de las aguas, bastante oxígeno, alto contenido de nutrientes y la alta salinidad. Todo eso está generando esta surgencia marina. Y dice, ¿no? La alta salinidad y la baja temperatura originan la mayor viscosidad del agua, lo que favorece la flotabilidad del plancton, ¿no? Lo que pasa que cuando el fitoplancton llega a la superficie, ustedes saben que por fuerza de gravedad, todas estas partículas diminutas, pequeñas, por más pequeñas que sean, por fuerza de gravedad, deben caer hacia la base del zócalo. Pero se quedan flotando, entran en contacto con la luz, por eso que hay más fotosíntesis, ¿no? ¿Y eso qué genera? ¿Por qué se queda flotando? La pregunta, ¿no? Si por fuerza de gravedad debería de caer la alta salinidad del agua. Esta alta salinidad del agua genera la flotabilidad del fitoplancton. Y al quedarse flotando en la superficie, al entrar en contacto con la luz, va a generar más fotosíntesis, más fitoplancton, más zooplancton, por lo tanto, mayor variedad, mayor cantidad de peces también. A eso se está refiriendo esta parte inferior donde está diciendo, ¿no? La alta salinidad, ¿no? Y la baja temperatura origina la mayor viscosidad del agua, lo que favorece la flotabilidad del fitoplancton, del zooplancton, etc. ¿Está bien, chicos? La abundancia de fitoplancton, la abundancia de ese fitoplancton y fundamentalmente, hace un rato les decía, cuando hablamos de ese fitoplancton que le da la tonalidad verdosa del agua, es una de las variedades de algas microscópicas, porque como les decía hace un rato, existen estas algas microscópicas de color rojo, las rodofitas, ustedes por biología en algún momento de repente lo han leído, pero las que le dan ese color verdoso son las diatomeas. Hay algas pardas, hay algas rojizas, hay algas verdosas. Las que dan con tonalidad verdosa son las diatomeas. ¿Ya? A eso se refería el apunte examen de admisión de San Marcos. Ahora, cuando hablamos del fitoplancton, estamos hablando de vegetal microscópico, y cuando ustedes saben por biología que la base de la cadena trófica es pues las plantas por ser autótrofas, ¿no? Entonces la base de la cadena alimenticia del mar justamente es el fitoplancton, a eso se está refiriendo. El zooplancton hace referencia a los organismos animales microscópicos, ¿no? Pero que también se suman a ellos, por ejemplo, los huevos de los peces, ¿no? Formas de vida pequeñísimas. El fitoplancton y el zooplancton son denominados en conjunto plancton, ahí está, ¿ve? El fitoplancton, ahí está, ¿ve? El zooplancton microscópicos, estos son microscópicos. Esta abundancia de fitoplancton y la abundancia de zooplancton es justamente lo que va a ser la base de la cadena alimenticia de los peces más pequeños, en este caso de la anchoveta. La anchoveta es una especie muy pequeña que va a servir de alimento a otras especies mayores, ¿no? Caso que los norteamericanos, por ejemplo, hicieron mucho dinero en nuestro mar por la extracción de esta anchoveta en la década del 40, el 50, el 60, y casi lo llevan a la extinción de nuestro mar, ¿no? Y alguna vez se firmó esto en 1947, la tesis de las 200 millas, lo que hacía que nuestro país
fuera pues soberano de esas 200 millas que se había supuestamente firmado para poder alimentar al pueblo peruano y que nosotros vayamos a alimentarnos de esta gran riqueza marina, caso que hoy día sabemos que todo eso ha sido falso, más bien todo esto fue con la intención de generar pues toda una industria pesquera que favoreció a cierto sector ¿no? En ese entonces de grupos peruanos aliados a grupos norteamericanos, ¿no? Que de pescado no conoció mucho nuestra población peruana hasta el día de hoy incluso. Y la pregunta es, ¿y por qué Estados Unidos viene a Perú a pescar anchovetas si ellos también son ricos en producción, su mar es rico también en anchovetas, ¿no? Porque pues en la vida un país ¿no? Van a permitir pues que pesquen a una especie tan importante, porque la anchoveta es la base de la cadena, así como el fitoplancton, el zooplancton, la anchoveta es la base entre los peces que va a servir de alimento a las otras especies. Y solo a un país con burguesía que ni siquiera tiene conocimiento, no sé si tiene conocimiento, o mejor dicho, no le interesa nada de esto, permitieron la extracción de esa especie que en la década del 70 casi se llega a la extinción. ¿No? Pero sin embargo los norteamericanos tienen anchoveta, no lo van a pescar porque no son locos, pues para eso tienen a Perú, para poder extraer sus recursos que no le importa el daño ecológico que ellos vayan a generar, ¿no? Eso fue la década del 60, el 50, el 40, chicos. Por historia ustedes saben eso, los boom pesqueros le llaman ustedes en historia. Muy bien. Entonces ahí está la importancia del fitoplancton, el zooplancton, la anchoveta como bases de las cadenas tróficas de nuestro mar, ¿no? Son muy, muy importantes, ¿no? Y no se debería de permitir la extracción de la anchoveta, pues si hubiera pues en el Perú un buen Ministerio del Ambiente, hubiera buenos ecologistas, no lo deberían de permitir, ¿no? Eso no se debería de dar. La anchoveta abunda en el mar frío fundamentalmente. Sí, abunda fundamentalmente en ese mar frío. Chimbote, toda la zona de la costa centro y toda esta zona son pues zona rica de anchovetas, ¿no? Muy bien. Otro de los factores que genera la riqueza de nuestro mar es también que existe variedad de corrientes cálidas y corrientes frías. ¿Y qué tiene que ver eso con la riqueza del mar? Pues que las corrientes cálidas van a tener sus propias especies, ¿no? Sus propias especies, y las corrientes frías van a tener sus propias especies, con cada una, la corriente, por ejemplo, un rico ceviche de mero, el mero pues es de la costa norte, ¿no? O de repente por ahí un rico chicharrón de pescado de perico, que es rico, también es del norte, ¿no? O un rico sudado de caballa, eso es del centro, ¿no? La caballa, el jurel, fundamentalmente son de especies de agua fría. Entonces, y las especies de agua caliente, como el perico, a ustedes seguramente les gusta pues ese cevichito que preparan estos señores a veces en sus carretillitas, ¿no? No sé qué cosa le echan que lo hacen tan rico, ¿no? Entonces, eso, y de pota, ¿verdad? ¿Quién no ha comido su ceviche de pota? La pota es pues de un mar cálido, eso es del norte. Entonces, la existencia de estas corrientes de temperaturas diferentes genera pues la riqueza de nuestro mar, ¿correcto? Ello también suma a un factor más de nuestra riqueza. Alguna vez la UNI en su examen de admisión preguntó, ¿no? ¿Cuál sería una especie típica de la corriente del Niño o del mar tropical? Era la pregunta de la UNI. Y en sus respuestas estaba pues el mero, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cambio, en alguna ocasión también preguntas de examen de admisión era ¿cuáles son las especies más industrializadas? ¿No? Entonces, dentro de esas especies más industrializadas, tú podías tener la anchoveta, sardina, merluza, caballa, por ejemplo, ¿no? Esas son especies de agua fría. ¿Está bien? ¿Está bien ahí, chicos? Por favor, avísenme. ¿Sí, sí? Ahí tienen su anexo para leer un poquito más, ¿ya? Ahí tienen su anexo para leer un poquito más. Muy bien. ¿Estamos bien, chicos? Por favor, avísenme alguna pregunta para poder abrirle la práctica
¿Alguna pregunta, Álvaro? ¿Alguna pregunta, Alison, al cielo, Doris, Gustavo, Yamil, Lisbeth, Micaela, Ruth, Estefano? ¿Todo bien? Chicos, no sé qué pasa con mi cámara, si se dan cuenta, no prende, se apaga solita. Ajá, sí, pues no sé qué le pasa. Muy bien, chicos, voy a activar su examen, por favor. Me gustaría decirles lo siguiente. Tomen el examen. Yo he visto, y les digo así porque también tengo mi hija que está preparándose también. A veces yo le veo y marca rapidito su examen y yo le pregunto, a ver, me gustaría, pero a veces no quiero interferir también su desarrollo de ella misma. ¿Qué significa? Ah, ok, muy bien, chicos. ¿Qué significa la palabra vinculante? Por ejemplo, el protocolo de Kioto, el protocolo de Montreal. Montreal tiene que ver con capa de ozono, Kioto tiene que ver con calentamiento global. Se dice que el protocolo de Kioto, el protocolo de Montreal son vinculantes. ¿Qué significa? Que es obligatorio. Los países deben acatar sí o sí por obligación, ¿no? Eso significa vinculante. Entonces, lo que hizo la Corte de la Haya es vinculante para Perú o para Chile, sí es verdadero. Muy buena observación, Adrián. Adrián, claro, dice, profesora, si el protocolo de Kioto es vinculante, entonces, ¿por qué no han hecho nada hasta ahora? Esa es una muy buena pregunta. Sí, claro, ¿no? Si es vinculante, ¿por qué no ha cambiado la situación? Sí, pues, ¿por qué no hacen nada los países? Es que a veces no siempre es así, ¿no? Pero sí, el protocolo de Kioto, el protocolo de Montreal son vinculantes, o sea, son obligatorios. Y en el caso del Perú, cuando la Haya define todo este límite Perú y Chile, el Perú no podía decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer caso, así que no, para mí no es ese límite, no, es obligatorio que tú lo aceptes. Claro, Ricardo, tiene razón ahí. Como no hay sanción, entonces, aunque no lo creas, sí hay sanción. La sanción se la ponen entre ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, al país que no obedece lo que dice la Haya, a veces se le cierra las puertas a nivel internacional. Cuando tú quieres pedir un préstamo, por ejemplo, de repente te van a poner trabas, algo. Esas son las sanciones. Las sanciones en realidad son más económicas, pero no es que vienen y te cobran impuestos, no, o sea, visto a nivel internacional, ¿no? También, o sea, ese es un problema. Por ejemplo, a nivel mundial, la actitud que han tenido este partido político, la lucha de los partidos políticos en nuestro país, no es bien visto a nivel internacional, ¿no? O sea, te guste o no una decisión de la población, tú tienes que acatarlo, ¿no? No, no, no me cae, así que yo no estoy de acuerdo con él. No, no es así, ¿no? Imagínate cómo lo van a ver a nivel internacional los otros países, ¿no? O sea, incluso son tan tontos que no se dan cuenta que incluso eso podría ser más peligroso también para otros países, ¿no? Que diga, bueno, yo no acepto que él ganó, pues no, lo siento, no quiero, pues no es bien visto a nivel internacional y a veces vienen sanciones económicas, por ahí más que todo. Entonces, ¿qué significa? Que lo que dijo la Haya es obligatoria. No es que Perú y Chile dicen, ¿sabes qué? No me da la gana de aceptarlo, así que yo no lo voy a aceptar. No, es vinculante, eso sí, y es verdadero. La frontera marítima parte del hito número 1 de la Concordia. Ahí está. Entonces, este paralelo se llama paralelo hito número 1 de la Concordia, ¿no? Ese es el nombre que tiene. Verdadero, dice desde el hito número 1 de la Concordia, y esto llega hasta las 80 millas y luego se desvía con una equidistante y luego una vertical. Al llegar a las 80 millas, dice, se traza una línea recta y equidistante. El fallo del Haya también ocupó la demarcación de límites terrestres. No, solamente es marítimo. Si hay un problema en la parte continental, eso no tiene que ver en esta resolución. Si tú quieres solucionar un problema continental, tendrías que volver a hacer la demanda. No tiene nada que ver eso. Entonces ahí es falso, por eso la 4, y la clave sería solamente 1, 2 y 3. Clave C, como ustedes lo habían señalado.
¿Está bien, chicos? Avísenme, por favor. Voy a pasar 1, 2 y 3. Vamos con la pregunta 2. A ver, ¿qué clave marcaron? A ver su clave, chicos. No tengan miedo. Ya viene su examen de admisión y vayan con mucha fuerza y autoestima, ¿ya? No tengan miedo a equivocarse. Ahorita es el momento de agarrar seguridad y esa seguridad es, dice que hasta cuando te equivoques, equivócate con seguridad, para que tú mismo te la creas que puedes ir a ese examen con mucha fuerza, ¿ya? No tengas dudas ahí. Correcto, ajá, ahí a ver, vamos a ver, me dicen una clave, no sé si todos están de acuerdo con la clave D, me están diciendo la D. Ya, un grupo de estudiantes de una institución realiza un viaje, dice, a Punta Agujas. ¿Se acuerdan que les hablaba de Punta Agujas, que era la zona donde el límite de la corriente peruana con la corriente del Niño, que estaba allí en Piura, 5 grados de latitud, decíamos, ¿no? El profesor les explica que frente a la costa de aquel lugar se manifiesta la existencia de una abundante y variada biomasa de especies marinas debido a la, o sea, nos está preguntando por qué en esta zona hay abundancia de especies, porque mira, si tú te das cuenta, este lugar pertenece a Piura y todo esto es una zona de mar cálido. El mar cálido es hasta aquí. Si este lugar es de mar cálido, ¿por qué en esta zona hay riqueza de peces? Porque no te vayas a olvidar que Piura en esta zona tiene el puerto de Paita. Y el puerto de Paita es una zona de alta producción pesquera, por ejemplo, las conservas de atún. Entonces, la pregunta es, ¿por qué aquí hay peces? Hay una industria pesquera si aquí no hay afloramiento, no hay viento salicio, no hay corriente peronal. Lo que acá está sucediendo es la convergencia de la corriente del Niño y la corriente peruana genera otro tipo de afloramiento muy distinto al que se produce en el centro y sur. A eso se está refiriendo. El choque de estas dos corrientes genera una turbulencia de las aguas en esta zona. Y esto ha generado una riqueza de la zona de Paita en Piura. ¿Correcto? Por eso que la clave aquí es la convergencia de la corriente del Niño y la corriente peruana. Como las especies, el mero, el toyo, el atún, el pez espada, el merlín, son especies grandes. Les comento que las especies de agua cálida son especies grandes. El mero es un pescado bastante grande, igual que el merlín, ¿cómo se llama? El pez espada, son grandotes, ¿ya? El perico son grandes, son especies de agua cálida, y acá esta zona es rica por esta convergencia. A eso se refiere. 3, 2 y 1. Ya está, vamos por la pregunta 3. No, el afloramiento, muy buena observación, muy buena observación, Ricardo. El fenómeno de afloramiento solo ocurre en Perú. No, mira, si tenemos acá, por ejemplo, a Sudamérica, si acá tenemos a Sudamérica, ¿ya? Aquí, por acá tengo a África. Les comento que en esta zona no hay afloramiento. Acá no hay afloramiento. Aquí sí, porque acá se produce este proceso. Acá no hay afloramiento. Aquí, por ejemplo, en África, aquí hay afloramiento. Aquí hay afloramiento. Por eso que esta zona, el mar es rico ahí en África. Aquí no hay afloramiento, aquí sí. Son en estos lados donde se va a producir toda esta convergencia. Acá se produce toda esta turbulencia, acá también. Aquí no. Entonces tú tienes aquí Punta Agujas, la península de Illescas y la península de Paracas, separa la costa centro de la costa sur. Said. La península de Illescas separa la costa norte de la costa centro y la península de Paracas separa la costa centro de la costa sur. ¿Está bien, chicos? Muy bien, ¿está bien acá? Muy buena pregunta, muy buenas preguntas. Eso es. No, también gracias a ustedes por las preguntas. Esas preguntas que ustedes nos hacen enriquecen a nuestra clase, chicos.
A lo menos a mí me hace sentir que estoy con personas y no estoy solamente con una máquina hablando como loquita. Para mí es muy importante su pregunta de ustedes. Muy bien, vamos con la tercera pregunta. A ver, no sé qué habrán marcado ahí. Héctor, profesor de geografía, explica a sus estudiantes lo siguiente. Esta corriente marina trae como consecuencia la alta productividad hidrobiológica, alta salinidad y contenido de oxígeno. Además, es determinante en el clima de la costa peruana, con sus densas neblinas, ausencia de lluvias y temperaturas templadas durante el invierno. Dicho enunciado planteado por el profesor hace referencia a quién. Ajá, muy bien. Ajá, no sé si todos están de acuerdo, ¿no? ¿Qué cosas de aquí, si yo estoy en un examen, me puede haber ayudado? Cuando dice alta salinidad, ya ahí ya me estoy ayudando. Otro, y contenido de oxígeno, ajá, es rico en oxígeno, dice. Densas neblinas, no, ya, con eso ya, o sea, nubes estratos, por ejemplo. Alta salinidad, bastante oxígeno, densas neblinas, nubes estratos. La respuesta, ¿cuál de todas estas corrientes es lo que genera esto? Ah, entonces la respuesta ahí es el mar frío, y el mar frío tiene que ver con la corriente de Humboldt. Ajá, muy bien, tiene que ver con la corriente de Humboldt. Entonces ahí tenemos la clave, por eso la C. Avísame, 3, 2 y 1. 3, 2 y 1. ¿Está bien? 3, 2, 1. Voy a avanzar. Ajá, muy bien. Lo que pasa es que la corriente peruana, en vez de llamarle corriente peruana, también le puedes llamar corriente de Humboldt. Es lo mismo. Es el mismo nombre que se le da. Corriente peruana o corriente de Humboldt. Incluso te comento que esta corriente peruana se divide en dos. Esta corriente se divide en dos. Se divide en la corriente costera y se divide en la corriente oceánica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando viene de Chile, la corriente peruana se divide en dos. Un ramal, corriente costera, y el otro, la corriente oceánica. La costera, no lo memorices, cerca, pues está más cerca de nuestra costa, pues le llaman corriente costera. Y la corriente oceánica. Por ser corriente costera es más fría porque está pasando por el Zócalo, pues donde hay afloramiento. Este está más lejano, es un poco más caliente. ¿Está bien, chicos? La corriente peruana se divide en dos. La corriente costera y la corriente oceánica. En vez de decirle corriente peruana, también le llamo corriente de Humboldt. ¿Correcto? ¿Sí? Vamos avanzando entonces. 3, mira, ¿ves? De una pregunta de ustedes pueden salir otras cosas, ¿ves? Voy a avanzar entonces. Pregunta 4. Mientras que el sector centro-sur del mar peruano se encuentra bajo la influencia de la corriente peruana y el afloramiento, el sector norte se encuentra bajo la influencia de la corriente del Niño y, ¿qué más? Lo que convierte a sus aguas en las zonas de mayor temperatura. ¿Y cuál es la respuesta, chicos? Ah, ya, muy bien. La corriente del Niño más la baja latitud hace que sus aguas sean cálidas y de menor salinidad. Muy bien, esa es la respuesta. ¿No? De menor salinidad y de baja latitud. Correcto, esa es la clave. Clave ahí sería la C. 4 casa. Tres, 2 y 1. Vamos por la pregunta 5. No sé qué habrás marcado ahí.
A ver, el mar peruano se extiende. Ajá, a ver, muy bien, ya me están dando su clave, no sé si todos coincidan con ella. Se extiende al interior de la zona tórrida. ¿Qué significa tórrida, chicos? Tórrida, cálida o tropical son sinónimos. Tórrido, cálido o tropical. Pero a pesar de esta característica, presenta una considerable frialdad por el fenómeno de afloramiento. Claro, porque el Perú, ¿se acuerdan en la introducción les decía, ¿no? El Perú, primero hay que definir que el Perú está en baja latitud. Segundo, hay que definir que el Perú tiene, su mar no es homogéneo. Ya, es lo que te están diciendo. A pesar que el Perú tiene baja latitud, dice, tiene mar frío. Ajá. Y dice, pero a pesar de esta característica, presenta una considerable frialdad debido al afloramiento. Entre otras de las características de nuestro mar, podemos afirmar que la frialdad marina y la alta salinidad influyen en la concentración y abundancia del fitoplancton verdadero. La baja temperatura contribuye a que el agua tenga mayor contenido de oxígeno. Claro, porque dice que el fitoplancton no tolera altas temperaturas, ni el zooplancton. La baja temperatura y la alta salinidad determinan una mayor viscosidad y densidad del agua, ¿no? La alta salinidad hace que sea más densa, más flota el fitoplancton. Eso lo hace ser rico a nuestro mar. Sí, yo he visto que no me han respondido mucho en esta pregunta, sí, porque efectivamente vi que hay varios que habían fallado en esta alternativa, pero también he visto que otros acertaron. Las corrientes marinas cambian de manera permanente las condiciones. Allá, incluso me han estado preguntando esta alternativa 4. Profesora, ¿cómo es que cambian de manera permanente? Chicos, no vayan a pensar ustedes que todo el año la corriente del Niño y la corriente peruana son iguales, no. En el verano, por ejemplo, la corriente peruana se debilita. La corriente del Niño en el verano se intensifica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el verano, por ejemplo, nuestro mar frío de todas maneras va a incrementar su temperatura. Incluso ese aumento de temperatura genera muerte de microorganismos, lo que se le conoce como el fenómeno del aguaje. El aguaje, ¿no? Algunos se confunden, profe, pero el aguaje es una fruta de la selva. Sí, tienes efectivamente razón, pero este fenómeno del aguaje es el cambio en la coloración del mar. Un mar que normalmente es verdoso empieza a cambiar de tonalidad de color por la muerte de los microorganismos durante el verano. Y durante el invierno el mar se hace mucho más verdoso, más frío. Entonces, a eso se está refiriendo. Porque en el verano el niño se hace más, la corriente del Niño se hace más fuerte, la corriente peruana se hace más débil. A eso se estaba refiriendo. Entonces, en ese caso, ese es correcto. Y sí, he visto que varios habían tenido dudas ahí y sí vi que algunos habían marcado la D. Ya, muy bien, muy bien. Pero ahora ya saben a qué se refería eso, ¿ya? 3, 2 y 1. Avísenme, por favor, si puedo avanzar. Y si en todo caso has tenido problemas en internet, ¿ya? Me avisas para retroceder en alguna pregunta al finalizar nuestra clase. No te quedes ahí con dudas, no. Estamos para ayudarte acá. Pregunta número 6. Pregunta 6. ¿Qué marcaste ahí? Ahí está la pregunta. Este es examen de admisión, lo que les decía hace un rato, ¿ve? El color verde, dice, la causa del color verde de la corriente peruana o de Humboldt es ajena a la abundancia de diatomeas. Al contrario, las diatomeas son un tipo de algas que le dan la coloración verdosa. Y eso es verdadero. Y acá dice que es ajena, eso es falso. La salinidad es uniforme. No, nuestro mar no es homogéneo. Las algas proporcionan minerales tóxicos como el aluminio y el plomo. Sí es cierto que las algas pueden también tener pues toxinas, pero el plomo no, porque el plomo ya es un mineral pesado que tiene que ver
con procesos de extracción de hidrocarburos, más que con procesos de algas. Industrias también, las industrias también pueden proveer contaminantes como el plomo, más no pues las plantas, pero no, eso no significa que las algas no vayan a desprender toxinas, no, pero plomo no, eso es falso. La abundancia de fitoplancton por el afloramiento constituye el factor principal que sustenta la riqueza del mar peruano. Eso es la clave, verdadero, la D. ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta, háganlo, no se queden con las dudas. 3, 2 y 1. 3, 2 y 1. ¿Está bien? Vamos por la 7. Vamos por la pregunta 7. Un grupo de especialistas en oceanografía busca identificar las características de cada factor que... Una consulta, chicos. ¿Cómo se llama la institución, el órgano del Estado que se encarga de estudiar las características del mar? Es decir, que se encarga de los estudios oceanográficos. ¿Saben cómo se llama o no? ¿Será el Ministerio del Ambiente? ¿Será el CENAMI? Muy bien, Gustavo. Esa es la respuesta. Ah, ¿qué dices tú? ¿Quién es la institución del Estado peruano que se encarga de las condiciones oceanográficas de nuestro mar? Es el IMARPE. IMARPE, no sé si han escuchado, IMARPE. ¿Qué significa IMARPE? Instituto del Mar Peruano. Ellos se encargan de estar estudiando constantemente. Y aunque ustedes no lo crean, debería de pertenecer al Ministerio del Ambiente, pero pertenece al Ministerio de Producción. Y eso es lo que se ha cuestionado siempre. Ya, dice, un grupo de especialistas entonces busca identificar las características de cada factor que influye en la riqueza del mar y logran identificar que el fenómeno del afloramiento que se realiza en nuestro mar se caracteriza por, ¿cuál sería la respuesta? El afloramiento más bien genera la salinidad alta, ascenso de aguas frías ricas en sales minerales como nitratos, fosfatos y silicatos. Ajá, puede ser la B. El descenso de aguas cálidas, ese es cierto, el agua cálida ingresa y nivela la temperatura, no. Descenso de aguas cálidas para el mayor tratamiento y nivelación de la temperatura, dice. Eso lo que hace más bien es a la hora de salir agua fría a la superficie. La modificación de su salinidad y densidad de sus aguas con fitoplancton. Modifica, no, más bien genera la riqueza, ¿no? Clave por eso ahí, ¿cuál sería? La B, ¿no? La B. Ajá. Más bien el afloramiento genera salinidad, ¿no? El afloramiento, lo más importante del afloramiento es que genera ascenso de agua fría, lo cual reduce las altas temperaturas de nuestro mar y genera pues la riqueza. Ya está, 7 barcos, ¿no? 3, 2 y 1. Vamos por la última pregunta, ya para que te vayas a descansar, a tomar tu lonchecito, ya para algunos para seguir estudiando, otros de repente ya descansar y levantarse tempranito. Muy bien, ahí me están dando ya la clave. Uno de los departamentos de mayor extracción pesquera en nuestro país es Ancash, donde se ubica uno de los puertos más importantes como Chimbote, Samanco, Cosco. Son los 3 puertos muy importantes, que registra uno de los más altos niveles de producción pesquera. ¿A qué se debe que este departamento tenga pues esta riqueza pesquera? Sus aguas poseen poca viscosidad y no, al contrario, es más salada porque tiene más zócalo. Presenta la mayor amplitud de su zócalo, esa es una respuesta correcta. La baja presencia de sales, no, tiene alta presencia de sales. La convergencia de corrientes, no, la convergencia de corrientes se da frente a Piura en Punta Agujas. No te olvides, aquí esta convergencia se da en Piura. Ese lugar se conoce como Punta Agujas.
Y eso se encuentra, para ser más exactos, a 5 grados de latitud sur. Para que no te olvides nunca. ¿Ya? Ahí está la clave, por eso es solo 2. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Y terminamos la clase, chicos. Terminamos, para que vayan tranquilos a descansar. Más bien, si alguien quisiera que retroceden algo porque tal vez se le fue segundos el internet, avísenme, por favor. Mire este puerto moderno de Chimbote. Chao, Gustavo. Cuídate mucho, cuídense bastante, aliméntense sanamente, por favor. Chao, Adrián. Cuídense. Chao, Gustavo. Nos vemos. Cuídense, cuídense. Más bien avísenme si quieren que retroceden algo. Chao, Marilyn. Cuídate. Chao, Ximena. Nos vemos. Esperemos que sí, Adrián. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Cuídense, nos vemos. Ok, no hay problema, claro que sí. Chao, Álvaro, cuídate, nos vemos. A ver. El paisaje volcánico no puede ser considerado como un recurso natural. Como un paisaje volcánico, Arequipa, por ejemplo, el Valle del Fuego, como un recurso. Yo creo que sí, hacia futuro sí, Ricardo. ¿Sabes por qué? Como un recurso, el paisaje en sí no, aunque también porque el paisaje puede ser turístico, un recurso económico. Se llama recurso, no te olvides, utilizando el término económico, un recurso es aquel que te genera, que tú puedes aprovechar. Entonces, si yo digo que un paisaje volcánico puede ser un recurso natural, ¿a qué se refiere? Que tú puedes aprovechar. Y los volcanes se pueden aprovechar. Chao, ahí, cuídate. Los volcanes se pueden aprovechar, ¿sí? Se pueden aprovechar para generar energía. La energía geotérmica se llama, Ricardo. Con la energía que emiten los volcanes se puede producir luz, que muy bien lo aprovechan los chilenos, muy bien lo aprovechan varios países europeos, incluso Costa Rica también es uno de los países que aprovechan mucho ese tipo de energía. No te olvides que la palabra recurso natural es que tú puedes utilizar, puedes aprovechar. Sí, ¿está bien? ¿Alguna pregunta más, chicos? Si no, ya para retirarnos. De repente por ahí tienen alguna duda, y no necesariamente del tema, sino otro tema. No hay problema, estamos para ayudar. Y nunca se arregló, creo que es la, ajá, no, es parece la saturación del internet de estas horas, chicos, que la cámara no funciona. ¿Está bien? Muy bien. Entonces nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad que nos vayamos a reencontrar, chicos.